Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la enorme victoria de River sobre Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El millonario, como nos viene acostumbrando, volvió a derrotar al Ceneice. Esta vez fue por 2-1 en el Estadio Monumental con un golazo de Franco Mastantuono, un tanto que seguramente quedará para los libros de historia, un gol de tiro libre que pocas veces se ha visto en Núñez y mucho menos en un superclásico. Esta vez la joya de River ha podido deslumbrar a todos con ese gol. Y después, posteriormente, luego del empate parcial de Merentiel, Sebastián Driussi, que volvió justamente para esto y se destapó justo antes de enfrentar a Boca. Qué casualidad que los primeros 2 meses de Driussi hayan sido de una sequía total. Erró un penal inclusive en medio de esa sequía goleadora y ahora lleva 3 encuentros convirtiendo, y este también es su tercer tanto de manera oficial que le marca al Ceneice. Un duelo que podría haber terminado con una ventaja mayor para River, sobre todo por lo hecho en los primeros 45 minutos. El conjunto dirigido por el muñeco fue ampliamente superior al conducido por Fernando Gago, y si bien sobre el final tuvo que aparecer Armani con 2 atajadas sensacionales, River termina llevándose con justicia una nueva edición del Superclásico y hoy los hinchas estamos todos felices. Empecemos. Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo el uno por uno de los jugadores que disputaron el partido de ayer como titulares, porque en definitiva fueron los 11 que arrancaron los que hicieron la diferencia, más allá de que hubo algunos cambios positivos en la segunda parte. Después de mucho tiempo, ya había sucedido en Ecuador contra Independiente del Valle, al muñeco le están resultando algunas modificaciones que están sirviendo para cerrar los partidos, o por lo menos para que River pueda brindar un poco más de fútbol en los segundos tiempos. Franco Armani fue arquero y la realidad es que tuvo un rendimiento sensacional. Nada que hacer en el gol de Merentiel. Apareció con 2 manos salvadoras casi en el tiempo de descuento de la segunda mitad para mantener la ventaja. Siempre termina siendo una garantía en esta clase de partidos. Montiel jugó los primeros 45 minutos. Lamentablemente termina siendo la parte oscura de River en este encuentro. No por su nivel, sino porque salió lesionado. Y es muy probable que si está desgarrado se pierda los próximos 3 o 4 partidos. Por lo pronto se proyectó poco en ataque por la gran cantidad de futbolistas de Boca que estaban defendiendo en ese sector. En lo que respecta a su tarea defensiva, estuvo muy bien en ese sentido. Germán Pesela terminó siendo el más flojo de River porque claramente tiene un grosero error de cálculo en el tanto de Boca. Aún en un contexto favorable sigue atentando contra los buenos momentos del equipo con errores que terminan siendo impropios de un jugador de la jerarquía del defensor central campeón del mundo. Es cierto que en la segunda mitad se olvidó de ese fallo y terminó teniendo un segundo tiempo, pero no podemos dejar de lado en el análisis que es responsable del gol del Ceneice. Martínez Cuarta, si bien creo que también tiene algo de responsabilidad en el gol de Merentiel, no hay que dejar de lado que terminó jugando un buen partido en general. Me parece que podría haber cerrado un poco más rápido al uruguayo antes de que pateara frente a Armani. Aún así, el mayor error no deja de ser de Pesela. Y en el segundo tiempo Martínez Cuarta sí, verdaderamente tuvo un nivel muy pero muy bueno. Me parece que defensivamente fue el mejor de toda la última línea. Marcos Acuña jugó quizás su mejor partido en el contexto que se pedía a un Acuña jugar un gran nivel en estos encuentros. El centro en el segundo gol de River es una delicia y un jugador que por suerte por su sector nunca tuvo complicaciones a la hora de defender. Yo sé que la mayoría piensa que Mastantuono fue la figura, pero para mí el mejor jugador de River en el partido fue Enzo Pérez. Dio una masterclass de ubicación y de equilibrio en la mitad de la cancha, le ganó absolutamente todos los duelos a los volantes de Boca, manejó los tiempos, la presión y la postura del equipo, experiencia para entender cada uno de los momentos del partido y obviamente personalidad para imponerse el tiempo en el que estuvo dentro del campo de juego, porque promediando la segunda mitad fue reemplazado porque obviamente hizo muchísimo desgaste. Castaño fue muy influyente en el tramo final de la cancha, tuvo movilidad, pases y contacto constante con la pelota. De hecho fue el jugador de River que más veces tocó el balón en el campo rival, un futbolista que cumplió un gran partido. Creo yo que quizás le falta aparecer un poco más dentro del área, pero en lo que respecta a jugar en la mitad de la cancha tuvo un rendimiento más que aprobado. Galopo fue el jugador que terminó cerrando ese centro del terreno de juego, teniendo en cuenta que la duda antes de comenzar el partido era Galopo o Mesa. Correcto partido de Galopo, lamentablemente pidió el cambio en el arranque del segundo tiempo. Su lesión no sería tan grave como la de Driussi, pero teniendo en cuenta que está inactivo desde hace tiempo,
tiempo, no termina siendo positivo que haya pedido el cambio en la segunda mitad. Aún así, redondeó un correcto partido teniendo en cuenta que si bien no tuvo intervenciones sobresalientes, tampoco se equivocó en el centro del terreno. Mastantuono fue el mejor jugador de River en la primera mitad. En el segundo tiempo es cierto que desaprovechó la chance del 3-1, pero el gol que hizo es verdaderamente espectacular. No sé cuántas veces los hinchas de River hemos observado un tanto así en un superclásico. Algún tiro libre de Marcelo Gallardo quizás, pero lo de Mastantuono fue espectacular. Yo creo que se quedó físicamente sobre el final del partido. Recordemos que jugó los 90 minutos en el duelo en Quito, pero aún así terminó redondeando una actuación que obviamente y lamentablemente lo posicionará en Europa en el corto plazo. La pareja de delanteros, otros que tuvieron una buena tarde. Más allá de que a Colidio obviamente hay que exigirle más, no pudo Advíncula pararlo en ningún momento. Fue muy bueno el partido de Colidio. Es cierto que también necesita estar más certero a la hora de convertir, pero me parece que terminó redondeando un buen partido. Y en el caso de Driussi quizás no tuvo tanta injerencia en la creación de juego como en otros compromisos, pero marcó el 2-1 en un momento clave. River necesitaba marcar las diferencias antes de irse al descanso, después de que Boca haya empatado parcialmente el encuentro, y todo el mundo sabía prácticamente, después de que hace un par de partidos Driussi se destapara, que este era un encuentro donde iba a convertir al menos un gol. ¿Quiénes ingresaron en la segunda parte? Bustos tuvo un correcto ingreso, verdaderamente mejoró muchísimo su imagen después de lo que fue el partido en Ecuador frente a Independiente del Valle, no hizo ninguna infracción innecesaria y tapó correctamente las subidas de Blanco. En el caso de Lanzini, quizás no aportó nada distinto, pero sí ayudó a defender por el costado izquierdo y conservó bien la pelota en algunas oportunidades. En el caso de Mesa creo que fue el que peor ingresó, tuvo un discreto aporte sobre todo con la pelota en los pies. Aliendro tampoco tuvo bastante contacto con el balón, pero se posicionó bien para ocupar el lugar que había dejado vacante Enzo Pérez, y Borja fue el último cambio. Me parece que no es correcto analizarlo teniendo en cuenta que estuvo muy poco tiempo dentro del campo de juego. En lo que respecta al análisis del partido, obviamente que se puede dividir en dos partes, como hacemos normalmente siempre, es decir, en el primer tiempo River fue muy superior a Boca, verdaderamente no hubo ningún tipo de equivalencia entre los dos equipos. El Ceneice se metió en partido básicamente por un pelotazo largo y porque Pesela no supo medir una jugada en la cual un defensor central tiene que estar a la altura de las circunstancias. No puede ser que un zaguero de River no pueda medir si la pelota va 1 o 2 metros más atrás, y Merentiel le ganó correctamente, pero no voy a quedarme con eso, sino que voy a meterme a hablar de lo superior que fue River en esa etapa inicial. Un primer tiempo donde básicamente los 4 mediocampistas hicieron que la mitad de la cancha de Boca no existiera, y además, sabiendo que Gago salió a jugar el partido con 5 defensores, era muy poco probable que el Ceneice tuviera el dominio del balón. Y así fue como River tuvo la posesión de la pelota, generó situaciones para convertir. De hecho, no había pasado durante todos los partidos de este año que River tuviera un 90% de posesión a la hora de patear al arco. De los 10 remates que hizo River, 9 fueron a la portería rival. Eso terminó siendo positivo teniendo en cuenta que era un déficit más que notorio en el equipo de Gallardo en el arranque de este 2025. Además de esa superioridad ofensiva y en lo que respecta también al desarrollo del juego, River se mostró correctos defensivamente, porque no puedo decir que River falló en ese sentido más allá del error de Pesela. La realidad es que Montiel, Martínez Cuarta y Acuña estuvieron muy correctos en esa faceta, y no puedo cargarle la responsabilidad de un fallo individual de Pesena diciendo que River no defendió correctamente durante esa etapa inicial. Así que me parece que en general River estuvo más que positivo en lo que fueron esos primeros 45 minutos, y la realidad es que había que salir en la segunda mitad de la misma manera. Obviamente igual era muy difícil que esto sucediese, básicamente por dos motivos. Boca estaba perdiendo, por lo que es totalmente lógico que salga a buscar el triunfo, o por lo menos el empate, y además hace 4 días River había jugado en la altura de Quito frente a Independiente del Valle, y si bien es verdad que algunos jugadores no disputaron ese partido, por ejemplo Enzo Pérez no es que fue reemplazado en el segundo tiempo porque jugó ese encuentro, no lo había disputado y sintió el cansancio del partido, porque la primera media hora de River fue muy buena en todo sentido, y es claro que en una segunda mitad con un Boca necesitado por lo menos para empatar el partido, ocasionar alguna jugada de gol, porque no tuvo ninguna oportunidad en el primer tiempo más allá del gol de Merentiel. Es cierto que tampoco, más allá de que River le haya dado la pelota en los segundos 45 de minutos o Boca se le haya quitado, no importa cuál sea el motivo, la realidad es que el visitante tuvo más el balón. Hay que tener en cuenta
cuenta que las jugadas claras fueron un disparo de Ceballos que parecería estar unos centímetros adelantado, pero como se fue afuera ni siquiera la vieron, y después las últimas dos ya en tiempo de descuento donde Franco Armani vuelve a convertirse en el mejor arquero absolutamente de todo el continente. Lo que hizo el Pulpo con ese manotazo, sobre todo en la primera de las dos jugadas, es verdaderamente sensacional. Un triunfo que termina quedando corto, pero que termina siendo una alegría más que importante, porque ahora River, si bien todavía quedan partidos importantes en este semestre, termina mirando esta primera mitad del 2025 con otros ojos. Un equipo que claramente puede dar la talla en encuentros importantes y que lo que necesita en este momento es seguir afianzándose futbolísticamente hablando para que defensivamente no se sufra en los siguientes encuentros, y como ya se quitó un poco la espina al equipo a la hora de marcar goles, se necesita seguir manteniendo esa cuota goleadora para que el equipo consiga resultados en lo que resta de esta primera mitad del año. ¿Y qué decir de este chico? Franco Mastantuono nos viene demostrando partido a partido que, sin lugar a dudas, y esto es una pena para River, lamentablemente no le va a quedar mucho en el fútbol argentino, pero lo que hizo en este superclásico fue verdaderamente sensacional. El gol que mete de tiro libre, pocos futbolistas de River han metido un gol de estas características en un cotejo de esta magnitud. Y Mastantuono lo hizo con tanta simpleza. Es cierto que ya había convertido un tanto de este tipo contra Sarmiento de Junín el año pasado, pero acá estamos hablando de un clásico en el que todo el mundo sabía que este chico iba a estar bajo los ojos del mundo, básicamente. Todos iban a reaccionar al partido de Mastantuono. Si jugaba mal, iban a decir que todavía no había tenido un gran encuentro ante Boca, y si jugaba bien, que por suerte es lo que pasó con gol incluido, esto lo iba a acercar más al fútbol europeo. El jugador habló después del encuentro y manifestó que está disfrutando su actual momento en el Millonario y que por ahora no piensa en una posible salida del club. Pero sabemos perfectamente que cuando los millones sobre la mesa aparezcan, cualquier cosa puede llegar a pasar. Así que intentemos disfrutarlo el tiempo que nos queda, porque es un jugador de otro calibre, es un futbolista que está demasiado por encima de la media del resto de los jugadores del fútbol argentino. Y me atrevería a decir también que del resto de los jugadores del fútbol sudamericano. Es cierto que no hace la diferencia en todos los partidos, porque le es imposible, pero le alcanza con un par de destellos en cada uno de los encuentros, pero sacarse una jugada individual de la galera y ya River, en base al chico, genera siempre un par de situaciones de gol. Ha convertido su séptimo tanto en primera división con este gol marcado ante Boca, y además es el jugador más joven en la historia en marcar un tanto oficial en la historia de los superclásicos. Ya había sido anteriormente el futbolista más joven en la historia de River en convertir un tanto en primera división, aquel que marcó en marzo del año pasado contra Excursionistas por Copa Argentina, y también se había convertido en abril del 2024 en el jugador de River más joven en marcar un gol en un cotejo correspondiente a la Copa Libertadores. Ahora le queda seguir creciendo. Por suerte tiene un entrenador como Marcelo Gallardo que sabe perfectamente cómo llevar a esta clase de futbolistas. Lo lógico sería que Mastantuono pueda quedarse más tiempo de lo que todo el mundo piensa que se va a quedar en River, porque de esa manera no solamente el hincha y el club podrán disfrutarlo, sino porque de esa manera también va a poder crecer como jugador. Además hay que tener en cuenta que Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, piensa en convocarlo antes de lo que seguramente la mayoría cree, porque cumplirá 18 años en agosto. No creo que lo cite para la fecha FIFA de junio, teniendo en cuenta que esos dos partidos que jugará Argentina serán justo en el medio del final del primer semestre y del arranque del Supermundial de Clubes de la FIFA con River, y creo yo que no va a ser convocado en esta próxima fecha FIFA, pero ya para septiembre, con 18 años y un mes, tiene todo listo como para ser citado por primera vez a la selección argentina mayor. Ojalá que River pueda disfrutarlo muchísimo tiempo más. Hasta fin de año yo creo que se va a quedar en el club, pero ya a partir de ahí será bastante complicado retenerlo en un futuro. Así que durante este 2025, todos los hinchas de River que puedan ir al Monumental, ojalá que puedan disfrutar de Mastantuono. Y en este superclásico, las 86.000 almas que estuvieron alentando al equipo pudieron, por suerte para ellos, ser testigo de un golazo verdaderamente increíble.
Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River, el más grande tendrá 2 días de descanso. Hoy lunes y mañana martes el plantel no se entrenará a la espera de que anuncien cuándo se va a jugar el duelo ante Vélez. El último cotejo correspondiente a la fecha número 16 de la zona B de este torneo de apertura se va a estar llevando a cabo el sábado o el domingo, dependiendo de qué día decida la AFA, que se va a definir la zona A y la zona B. Seguramente el sábado se defina uno de los grupos y el domingo el otro. Habrá que esperar a ver cuál de los 2 días le toca a River. El duelo será en el Monumental. Después, posteriormente a eso, estará jugando el jueves 8 de mayo contra Barcelona en Guayaquil por la 4ª jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. 3 días después, seguramente poco tiempo de descanso, domingo 11 de mayo, jugará los octavos de final del torneo Apertura. River ya está clasificado y va a jugar esa primera instancia en condición de local. Habrá que esperar a ver si sale segundo, tercero o cuarto. Ya no puede salir primero, porque Rosario Central le ganó a San Lorenzo y le sacó 4 puntos de ventaja, y con una jornada todavía por disputar, River no puede alcanzar ese primer lugar. Veremos si puede salir segundo para definir en las instancias finales de este certamen más partidos en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.